Nueva conexión aquí en el quilombo de Periodista Digital. Queremos saber qué está pasando en Ciudadanos. A muchos nos ha sorprendido el apoyo a una sexta prórroga del estado de alarma. Algunos no entendemos si el votante de Ciudadanos va a comprender las jugadas que están siendo arrimadas, y para eso una de las personas que mejor conoce las tripas de Ciudadanos, Jorge Sainz, de Voz Populi. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy bien, encantado. Bueno, Jorge, escuche, vamos a ver. Hoy publicas en Ciudadanos, publicas en Voz Populi que Ciudadanos ha pactado esto a cambio de ayudas para el turismo. Parece poca cosa. ¿Hay algo más? ¿Hay una jugada política a largo plazo? Sí, yo creo que esa es la clave un poco. Es decir, bueno, el plan del turismo es solo, pues bueno, es parte de un plan que ya anunció el propio presidente del gobierno. Entonces, bueno, ahí probablemente pues Ciudadanos pueda negociar algunas cosas que le interesen particularmente. Pero sí, yo creo que estamos asistiendo a un giro estratégico y a largo plazo en el que, bueno, Ciudadanos entiende que esta es una legislatura que va a durar, que aquí no va a haber elecciones a corto plazo, y el partido entiende que ha llegado la hora de reposicionarse y de salir un poco de esa foto de color, ¿no? Podríamos decir, como icónica en el que estaba junto a PP y a Vox, ¿no? Entonces yo creo que sí, esto es una jugada más a largo plazo. ¿Crees que el votante entiende que se apoye a un gobierno que hizo una pésima gestión del coronavirus, que está mintiendo como está ahora sobre la mesa, como se está viendo en el caso de Marlaska, pero podríamos citar a tantos otros, y sobre todo un gobierno que pacta con independentistas y proetarras? ¿Tú crees que eso le puede pasar factura a Ciudadanos? Bueno, yo creo que un poco la lectura que se hace ahí es que no va a haber elecciones el domingo. Es decir, no atender tanto a la foto fija de hoy, que puede ser perfectamente la que tú has descrito, sino, bueno, mirar a largo plazo, ¿no? Aquí hay una situación pues muy particular, ha sobrevenido una pandemia, hay, bueno, miles de muertos, una crisis económica que viene pues tremenda, y el partido entiende que hay dos opciones: o quedarse digamos, en la oposición un poco que está planteando el Partido Popular, y más, digamos, incluso más dura la de Vox, o tratar de buscar una transversalidad y la recuperación de aquel viejo axioma de Ciudadanos de la política útil, ¿no? Entonces, bueno, el partido entiende que ha llegado la hora de reposicionarse, que con 10 diputados no tienen mucha opción, y que, bueno, ellos son un partido en el que, bueno, se aplica la responsabilidad de Estado, que ellos creen que hay que apoyar al gobierno en determinadas medidas para combatir la crisis, para luchar contra la pandemia, y que eso el votante lo entenderá llegado el momento. Insisto, para ellos la lectura es: no hay elecciones mañana, no tenemos una mayoría para hacer caer al gobierno, es decir, no hay una mayoría alternativa ahora mismo en el Congreso de los Diputados con la que se pueda, en fin, presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, y se busca una estrategia a largo plazo. Yo antes comentaba, si tú recuerdas, entre las elecciones de abril y las de noviembre, Rivera dio un giro. Rivera pasó del no pactaremos con Sánchez a, bueno, se abrió esa posibilidad. Bueno, pero al final muy al final, arrastras con la boca pequeña, después de que se fueron Nart y otro, y Tony Roldán y tal. Sí. O sea, yo lo que comparo con ese ejemplo, ese fue un cambio, como tú bien dices, que se produjo en el último minuto, muy arrastras, muy forzado por la situación. Y yo creo que ahí lo que ocurrió es que, o la lectura que hacen ellos, es que al electorado no le dio tiempo a asimilar ese cambio tan drástico en un espacio de tiempo tan corto. Es decir, pasar en apenas un mes de decir no iremos con Sánchez ni, en fin, ni a tomar unas cañas, a decir, bueno, si él gana las elecciones y hay una mayoría, pues bueno, pactamos. Y eso no se entendió, y el castigo en las urnas fue evidente. Aquí lo que se plantea, o sea, ellos plantean una estrategia a largo plazo en la que dan por hecho que no va a haber elecciones a corto plazo, es decir, esa es su lectura política, y que ellos van a poder, dentro de unos años, o cuando haya elecciones, si es dentro de 3, dentro de 4, dentro de 2, poder presentar ante los votantes
pues una hoja de servicios de lo que ellos han logrado o han negociado o han pactado con el gobierno, etcétera. Y si eso resulta o no, pues yo creo que es pronto para saberlo todavía, ¿no? Claro. Me gustaría saber tu opinión, porque yo creo que hay una lectura que yo no la entiendo, porque el Ciudadanos de 57 escaños, ¿no? El de Abril, es decir, la foto de Colón dejó un Ciudadanos muy fuerte. Y fue el giro, y sobre todo para mí, un pésimo debate televisivo en el cual Rivera se equivoca en sus ataques, se equivoca en meterse con Vox y con el PP, y al final se queda en 10 escaños y consigue la decapitación. ¿Por qué en Ciudadanos hacen una lectura positiva creen que acercarse a Sánchez es positivo y alejarse de PP y Vox es negativo, teniendo en cuenta que cuando fue al revés era cuando ellos más escaños tenían? Bueno, es una buena pregunta. Ellos interpretan que la situación política ha cambiado. Es decir, que el gobierno PSOE-Podemos es un gobierno consolidado, que no va a caer a corto plazo y que, por lo tanto, bueno, esa fue una fase que ya pasó y estamos en otra situación completamente diferente, en la que el gobierno está consolidado, Sánchez tiene una mayoría para gobernar y a eso le añaden, esto es un poco lo que ellos dicen, la situación del coronavirus. Es decir, que a todo eso se le suma, pues bueno, una epidemia mundial, la crisis económica, la caída de un 10% del PIB, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo meten en la coctelera. Oye, hay un nuevo liderazgo, esto también es importante, es decir, ahora ya no está Albert Rivera, está Inés Arrimadas. Hay que pensar que Inés Arrimadas es una persona, yo lo publiqué en una columna, Inés Arrimadas es la persona que hizo realidad el sueño electoral de Ciudadanos. O sea, el sueño electoral de Ciudadanos siempre ha sido agrupar a votantes del PP y el PSOE en una nueva marca. Eso lo consiguió ella en Cataluña, donde prácticamente erradicó al PP del Parlamento, que se quedó con 3 escaños, y se comió 3/4 partes del electorado del PSC. Es cierto que eso era en una situación muy excepcional, que fue la del Procés, pero esta es una situación muy excepcional también, en la que tenemos, bueno, pues una pandemia, una situación de preocupación generalizada de la población, paro, miseria, pobreza, etc. Entonces, bueno, ellos meten ese análisis en la coctelera y hay un factor que yo creo que es importante y que hay que tener en cuenta. Una de las cosas que más se le achacaron a Arrimadas de su victoria electoral en Cataluña fue el no presentarse a la investidura para demostrar que había una alternativa en Cataluña. Si recuerdas, eso fue muy criticada por ello, por parte del PP, también por parte del PSC, de renunciar un poco a visualizar que había una alternativa constitucionalista, aunque numéricamente no Aunque diera. Numéricamente no diera. Exacto, sí. Entonces, eso yo creo que es una cosa que a ella le ha marcado mucho y es una lección que ella y su equipo decir, bueno, hay que moverse de alguna manera. ¿Qué lección saca de eso, Jorge? Pues que hay que moverse. Es decir, que si en política te quedas quieto, al final te acaba pasando factura. Entonces, ¿cómo han decidido moverse? Bueno, han decidido iniciar este giro de acercamiento hacia el PSOE de Sánchez, negociando cosas, hay comunicación y tal, y bueno, sabiéndose ahora un partido débil, porque es un partido con 10 escaños que obviamente pues, puede conseguir cosas limitadas. Pero bueno, ellos pues creen que pues, cada cosa que negocian pues se ponen nerviosos PNV y Esquerra, entonces eso ya sabes que a la parroquia naranja le gusta mucho, en fin, bueno, van poco a poco con ese discurso. Yo coincido contigo, yo creo que es pronto para saber qué respuesta va a tener esto del electorado, porque bueno, al mismo tiempo Ciudadanos es un partido que está gobernando con el PP en la Comunidad de Madrid, en Castilla y León, en Murcia, pues el Ayuntamiento de Madrid, otros ayuntamientos grandes como Zaragoza, y que bueno, de hecho van a concurrir juntos a las elecciones vascas. La idea de esta charla era que nos cuentes el por qué, más allá de lo que puede pasar, eso no lo sabe nadie. Quizás se empiezan a hinchar en votos, yo no lo sé. Pero ahora lo que hay que explicar es el por qué. ¿Qué es lo que qué hay en la cabeza de Arrimadas? ¿Quiénes son los que mandan, por ejemplo? En este nuevo liderazgo, ¿a quién ves con mucha aliciente, con mucha fuerza? Sí, bueno, yo creo ¿Cuál es el núcleo? ¿Quién está rodeando a Arrimadas? Sí, o sea, yo creo que ahí sobre todo hay que tener en cuenta que el núcleo fuerte de Arrimadas lo forman Edmundo Val, por supuesto, que es un poco la persona que se ha quedado como líder inspector del partido. Ahí es muy importante Carlos Cuadrado,
que es el vicesecretario general. Carlos Cuadrado es una persona que viene de la etapa de Rivera. Bueno, es una persona que estuvo en el nacimiento de Ciudadanos ya. Es una persona siempre muy en segundo plano, más a cargo de las finanzas, etcétera, pero es una persona que ha ganado mucho peso político, tiene mucha interlocución en los diálogos con el gobierno. No le veremos en las tertulias, pero está de fontanero, digamos. Efectivamente, es un fontanero importante, está ahí atrincherado en la sede del partido manejando hilos, etcétera, muy importante. Está Marina Bravo, que es una persona que un poco ejerce el papel que en su momento hizo Tony Roldán, si recuerdas, bueno, una persona encargada un poco del contenido intelectual del partido, de darle forma a los programas, a las ideas, a lo que quieren pelear. Marina Bravo, una persona muy importante, y sin duda José María Espejo. José María Espejo fue, si te acuerdas, vicepresidente segundo del Parlamento de Cataluña en la época de Arrimadas en el Parlamento. Se vino a Madrid ya en las listas de abril, está dentro del grupo parlamentario, fue una de las personas que obtuvo escaño y es una persona muy, muy, muy cercana a Arrimadas y que también, aunque no tiene el protagonismo del Mundo Val, sí está en todas las negociaciones y en toda la estructura del partido, ¿no? Yo diría que ese es un poco el equipo más cercano a Inés. ¿Quiénes ves un poquito desplazados? Bueno, yo creo que ahí han quedado un poco desplazados algunos de los líderes autonómicos que estuvieron en la mano que crecieron de la mano de Rivera, Aguado, un poquito Juan Marín, un poquito, los de Murcia, pero quizá menos Igea porque está más próximo, pero bueno, en fin, tal. Y luego de la dirección nacional realmente es que esas personas prácticamente salieron todas del partido, o sea, Girauta, todas aquellas... ¿Garicano en qué situaciones lo ves? Bueno, yo creo que Garicano es una persona que no han tenido nunca una gran relación, Inés y Garicano, no la han tenido en su momento. Es cierto que Garicano respalda ahora esta línea estratégica de Arrimadas. De hecho, si recuerdas, Garicano fue una de las personas que más empujó en la etapa de Rivera a intentar esos acuerdos con el PSOE. Entonces, bueno, al final Garicano es el líder del partido en Bruselas. Hay que recordar que en Bruselas se gobierna con una triple alianza de socialistas, conservadores y liberales, con lo cual Garicano, bueno, tiene cierta interlocución ahí, pero no diría que es una persona con un gran peso como lo tiene Espejo o estas otras personas que hemos hablado. Pero bueno, ahí está. Tengo una hipótesis sobre Madrid. A ver qué te parece. Yo creo que como Aguado no es de los favoritos, como has dicho, de Arrimadas, yo creo que eso le da motivos para pensar y decir, la idea de la moción de censura en Madrid no me parece descabellada. Creo que políticamente Aguado no tendría mucho futuro después de esta legislatura y a él le pondría una moción de censura, le volvería a poner en primera fila. No sabemos si como presidente, pero sí mandando muchísimo en el nuevo gobierno y le daría un nuevo aire relumbrón de cara a lo que de cara a la escena pública, eso sí, de la mano de Gabilondo, etcétera, eso ya lo tendría que explicar él. Es decir, yo en el lugar de Ayuso me preocuparía. ¿Tú qué opinas? A ver, yo creo que... Yo comparto una parte del diagnóstico. O sea, yo sí que creo que Aguado ha perdido un poco de foco, bastante foco, como quieras llamarlo, dentro del partido, sin duda. Pero yo creo que la moción de censura es impensable. Sí. Sinceramente te lo digo. Yo creo que Ciudadanos jamás apoyaría esa moción de censura de Gabilondo con Más Madrid. Yo creo que eso es... O sea, yo creo que eso es una cosa que en la última reunión, si recuerdas, que tuvieron Casado y Arrimadas, que se produjo un poquito antes de que Arrimadas, bueno, se tomara la baja maternal, etcétera, es un tema que salió en esa conversación, en la que los dos líderes reafirmaron su compromiso con los gobiernos autonómicos, en la que, bueno, un poco Arrimadas lo que buscaba también era que Ayuso no tomara la de la calle en medio y de repente, en fin, cesara a los consejeros de Ciudadanos y convocase elecciones anticipadas, que es otro rum que, bueno, se oye, ¿no? En el Madrid político, etcétera. Yo creo, sinceramente, yo llevo siguiendo Ciudadanos muchísimos años, es un partido que normalmente cuando firma un acuerdo
Y bueno, y ha ocurrido con PSOE y PP. Ellos firmaron un acuerdo con Susana Díaz en Andalucía y lo llevaron hasta el final de la legislatura. Ese es un partido que suele cumplir estos acuerdos, pero es cierto que en Madrid están teniendo muchos problemas, que hay una ruptura clarísima de la confianza entre Ayuso y Aguado, pero absolutamente evidente, y el que lo niegue miente. Pero yo creo que de ahí saltar a una moción de censura, yo sinceramente lo veo impensable. Pues, Jorge, si lo dices tú, va a misa, porque si alguien conoce lo que pasa en Ciudadanos, ese eres tú. Así que, bueno, te agradezco mucho, sé que tienes un día muy, muy difícil, así que gracias por hacerte un hueco en la agenda y te seguimos leyendo en Voz Populi. Muchísimas gracias a vosotros.